Cada ocasión que leo estos versículos, no puedo hacer a un lado la acción de la memoria, que me recuerda allá por el mes de agosto de 1944, cuando yo tenía 6 años. Ahí donde vivo Don Ají, ahí había una casa, una tejabana con pared de carrizo y lodo y una ventana por el lado poniente exactamente. Y enfrente hay un paredón, un barranco. Tenía muchos días de no parar la lluvia. Llovía. Se empezó a escasear el alimento. Yo recuerdo con claridad que las señoras grandes que vivían en el cerrito ahí donde vivo, atrás, más allá, se ponían a la orilla del paredón y lloraban las señoras. Lloraban porque ya tenían miedo. Un niño, pues al menos en la edad en que yo estaba, unos 6 años, pues no comprendía lo grande de lo que estaba pasando. Y solo veía el río lleno, veía que pasaban casas, techos de casas y animales, perros, gatos encima, pasaban tambos vacíos o llenos, no lo sé, pasaban mancuernos atados por el yugo dentro del río, una corriente fuerte. Y recuerdo que mi madre estaba así en la ventana, yo a su lado, cuando el fierro, el puente de fierro, donde pasa el ferrocarril, que está al lado de donde pasan los carros, empezó a ceder con la fuerza del agua. Y yo creo que no sé a dónde se iría toda esa gente que vive en el Jalapa viejo entonces, no sé a dónde se iría, cómo se resguardaría, pero parecía un mar ese río. Al final el puente no resistió, era un solo puente, y vi cuando el puente empezó a caer, a dar vueltas. Estaba en 3 partes, una parte quedó de este lado, la otra se fue hasta allá, enfrente del cerro que se ve ahí en la ciudad, y la otra quedó de este lado del río. Solo lo menciono para que veamos, hermanos, la energía, la fuerza de los elementos naturales, en ese caso el agua, el río, no nada que estuviera en medio del río quedó, se lo llevó el río, se llevó muchas cosas, se llevó muchas vidas también. El Señor Jesús dijo aquí que el hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron vientos, golpearon contra la casa y al fin la casa cayó la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiso decir? Porque luego agregó, cualquiera que mueve estas palabras y no las hace. ¿Cuáles palabras, hermano? Estamos terminando con este pasaje, el capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús se refería
Cuando Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras, se refería, sin duda, se refería a todo lo que componen los capítulos 5, 6 y 7, los cuales consta el Sermón del Monte de Jesús, que está considerado como la mejor pieza oratoria en el mundo. En ese pasaje que se conoce como el Sermón del Monte, Jesús empieza diciendo, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y entonces les habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo, les habla de él y la ley, les habla de Jesús y la ira. ¿Saben lo que es la ira, hermano? Pues yo no lo puedo explicar muy bien, pero aquí hay alguien que les puede explicar muy bien qué es la ira. Yo sería capaz de pedir a la hermana Alicia que me ayudara para que ustedes pudieran entender qué es la ira. Pues es un proceso de enojo, o sea, Sí. más elevado, y por eso se vuelve ira. El enojo todavía es más tolerable, Claro. pero la ira Ya es es. más grave. Y la ira llega a cegar el entendimiento del ser humano y puede cometer muchas cosas. Jesús habló del adulterio, Jesús habló del divorcio, Jesús habló de los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, de la oración, del ayuno, de hacer tesoros en el cielo. Enseñó qué es la lámpara del cuerpo. Habló de Dios y la riqueza. Habló del afán y la ansiedad, el juzgar a los demás. Habló de la oración y la regla de oro. Habló de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Habló y dijo, por sus frutos los conoceréis. Y luego habló sobre los que le digan Señor, Señor, pero que no lo sigan en verdad. Les diré al final, nunca os conocí, oradores de maldad. Y al final, entonces Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Qué triste es, hermanos, qué triste es que sea muy grande la cantidad de hombres que han fundado su casa sobre la arena y no sobre la roca. Porque luego dijo Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, no las toma en cuenta, le compararé a un hombre insensato, un hombre torpe, un hombre que no piensa, un hombre que no medita, un hombre que no reflexiona, un hombre que no tiene cuidado, un hombre irresponsable. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le ensuciaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
¿Qué quiso Jesús enseñar con esto, amados hermanos? Porque si revisamos los 4 evangelios, que son los testimonios de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que dan testimonio de la vida, del ministerio y de la persona del Señor Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué llegó a la tierra? ¿Por qué estuvo entre nosotros? Y Mateo es el que escribe, como también escribe este mismo pasaje el evangelista Lucas, del hombre prudente y el hombre imprudente, el que tiene cuidado y el que no tiene cuidado. Todos los evangelistas, todos los apóstoles predicaron, hablaron y enseñaron a los hombres de la vida eterna, del perdón, de la salvación, pero hablaron de todo esto que solo podría conseguirse a través de una persona, a través de Cristo. Cristo mismo dijo: sin mí nada podréis hacer. Cristo mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo mismo dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy el pan. Sin embargo, los hombres desviaban la atención o desviaban el mensaje hacia otro lado, hacia otra dirección. Por eso es que si un versículo se presenta difícil para entenderlo, hay que leer su contexto. Esto es, los versículos posteriores y los versículos anteriores. Si no se alcanza a comprender, hay que leer todo el capítulo. Si no se alcanza, hay que leer todo el libro. Y si no, hay que leer todos los pasajes paralelos en toda la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. ¿Qué quiso decir Jesús del hombre prudente? ¿Qué quiso decir Jesús del hombre imprudente? Quiso decir que habría hombres que edificarían su fe sobre la roca que es Él, y habría hombres imprudentes que edificarían su fe sobre otro hombre como ellos, independientemente del ministerio que haya tenido de Jesús. Pero nunca un hombre, nunca un apóstol de Jesús puede ser igual a Jesús. Nunca un apóstol de Jesús puede tener el mismo poder, la misma capacidad que nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la roca entonces, amados hermanos? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, sabemos que Cristo es la roca, y lo sabemos por lo que la palabra de Dios misma nos dice. Dios, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: no daré a otro, no daré a nadie más mi gloria. Toda la gloria es para Dios, es para Cristo, Amén. no es para ningún ser humano. Y Dios no le daría el nombre que solamente le corresponde a Él, a un ser humano. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 2, en el Salmo 18, versículo 31, en el Salmo 28, capítulo 1, versículo 1, perdón,
en el Salmo 31, versículo 13, en el Salmo 42, versículo 9. Hay en total 11 versículos que hablan de Jehová como la roca. Especialmente Salmo 18, 31, vamos a leerlo para que veamos qué es lo que dice Salmo 18, 31, amados hermanos. Salmo 18, 31 nos dice de la siguiente manera: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y los otros versículos, los otros 10 versículos citados, hablan de Dios como la roca. En el libro de Deuteronomio, y eso porque no queremos leer cada uno de esos versículos, basta con saber que son 11 versículos en el libro de los Salmos que se habla de la roca, se habla de Dios como la roca. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, versículo 15, versículo 18, versículo 30, 31 y 37, hablan de Dios como la roca. Ahora veamos qué nos dice, amados hermanos, la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así, para entenderlo, amados hermanos, vamos a leerlo desde el versículo 1, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca para el apóstol Pablo entonces? El apóstol que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro solamente escribió 2 cartas. El apóstol Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y él dice que la roca que seguía al pueblo de Israel en el pasado, en el desierto, esa roca espiritual dice que era Cristo. Volviendo al capítulo 7 de Mateo, le compararé al hombre prudente. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y al hombre que edificó su casa sobre la arena, como imprudente. Veamos, amados hermanos, la Biblia habla y enseña. Llegará un día que Cristo vendrá por su iglesia, la levantará. Que Cristo
vendrá un día por su iglesia y otro día vendrá con su iglesia para establecer su reino milenial. Eso es lo que dice la Biblia. Su iglesia son los que componen los hombres y las mujeres que él llama prudentes, porque han edificado su fe, su vida personal, sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Amén. Para nosotros no hay otra roca. Nadie más puede ocupar el lugar que le corresponde a Jesús como la roca. Pero los hombres que han puesto su fe en el hombre, en Pedro, que como todo ser humano, como todos los apóstoles, es un ser humano, tenía problemas, tenía debilidades. Sabemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Por eso el Señor 3 veces le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Y al final Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo, porque se dio cuenta que Cristo estaba hablando, estaba reclamando a su conciencia para que no volviera a repetirse el momento de la negación, y no solamente para él, sino para todos los demás que estaban ahí presentes. Para todos los tiempos, que permanezcamos firmes y nunca neguemos al Señor. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y al final Pedro tuvo que sentirse triste, porque dijo, Señor, tú sabes que te amo. Vemos pues que la iglesia, la casa del hombre fundada sobre la roca, permanecerá y permanecerá para siempre. La casa fundada sobre la arena, esa no permanecerá. En el capítulo 12 de Lucas se menciona de una mujer que toma levadura, dice, que esconde capítulo 13, versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tiene una mujer, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Deben saber, amados hermanos, que la harina en el Antiguo Testamento era el alimento para los siervos de Dios, era el alimento para los sacerdotes. Y la levadura era un elemento prohibido para que se mezclara con los panes que preparaban para las ceremonias. Nadie debía tomar levadura, comer pan con levadura y comer la fiesta de la Pascua del Señor, porque sería mezclar lo bueno con lo malo, porque la levadura como el alcohol son figuras, son símbolos de pecado moral como pecado doctrinal. Tanto la levadura como el alcohol son figuras, son representativos del pecado moral como del pecado doctrinal. Ahora, esa mujer representa una religión, una creencia. Esa mujer ha mezclado la levadura, dice aquí, con la harina. Cada día, cada momento
posible las Sagradas Escrituras, porque es el alimento de nuestro espíritu, es el alimento de nuestro corazón. Y esa mujer, siempre hay mujeres malas mencionadas en la Biblia, hay mujeres buenas, como María, como José de la diaconisa y como otras, pero también se mencionan mujeres malas, perversas, como la Jezabel del Antiguo Testamento, que hizo que el pueblo de Israel se contaminara trayendo profetas de los Baales, profetas de los ídolos, de los dioses ajenos, y contaminó al pueblo de Israel en la idolatría. Esa es la Jezabel del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otra Jezabel, una mujer que se dice profetiza y que enseña, dice, a mi pueblo a fornicar. Eso está en una de las cartas del Apocalipsis que es enviada a una de las iglesias. Así que esta mujer es una religión. Esta mujer representa la religión que ha mezclado, que practica el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de religiones, la mezcla de creencias. Y esta mujer es el catolicismo romano, que mezcla lo cristiano con lo pagano. Ya vemos una cuestión muy práctica, que no hay duda, cómo fue llevada allá a Roma, al Vaticano, este ídolo sudamericano, de los peruanos, de los argentinos. La gente autóctona allá adora a la Pachamama, a la llamada, que quiere decir la Madre Tierra. Y este ídolo fue llevado al Vaticano. Y luego lo metieron en un templo. También es cierto esto, que hubieron católicos que se enojaron y un joven sacó este ídolo escondido y lo tiró al río, y después lo quiere buscar y lo volvieron a regresar a su lugar. El hombre imprudente es aquel que construye su casa sobre la arena. El imprudente es aquel que construye su fe, su vida, su casa espiritual sobre los ídolos, sobre la arena. Dice el Señor Jesús, y Él les dijo, perdón hermano, en Mateo 7, y Él les dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es un insensato el hombre que construye su casa sobre la arena, su casa o su vida espiritual o su fe. Creer en la Pachamama, creer en la Virgen de Guadalupe, creer en la Generala y creer en todas las vírgenes. La Aparecida es una virgen de color oscuro, negra, por allá por Argentina. En Cuba, la Virgen del Cobre es una virgen de color negro. En México, pues unos dicen que tiene más rasgos de europeo que de México, pero dicen que es mexicana. Y para conquistar al pueblo mexicano dicen, ay, la morenita, la Virgen de Guadalupe. La Virgen, y todas las virgenes son la misma. La misma Virgen María es la Virgen de la Aparecida en Cuba, que en Argentina, que en Perú, que en Guadalajara, que está la llamada Virgen de la Generala. Y en México, la Guadalupe, la morenita. Pero en realidad, amados hermanos, son inventos creados por los hombres para engañar a la humanidad, y así la humanidad, en vez de fundar su fe en la roca, la funda sobre la arena, porque no la funda sobre Cristo, sino la funda sobre los ídolos, sobre las imágenes,
sobre los hombres mismos. Pero saben, dice Jesús que construyó su casa sobre la arena. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Saben, amados hermanos? A esa iglesia, a esa mujer sincretista, a esa mujer que mezcla cristianismo con judaísmo y con paganismo, esa mujer que escondió 3 medidas, dice, ¿de qué? ¿Ya se les olvidó, hermano? Eso que se le echa al pan, ¿cómo se llama? Levadura. Escondió 3 medidas, en 3 medidas de harina escondió levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura? Hace que se esponje y se haga grande, ¿no? Se haga blandito para los que no tienen dientes. Pero la levadura en la Biblia es una figura del pecado, así como el alcohol. Pecado moral y pecado doctrinal. Pero veamos ahora lo que nos dice, amados hermanos, que Jesús nos dice en Mateo que la casa que fue construida sobre la arena, dice que será, que fue derribada por el agua cuando vino con fuerza, cuando vino con viento. Veamos lo que dice ahora la Biblia en cuanto, porque los hombres se jactan, los hombres se lucen hablando de su iglesia y diciendo que ya va para 2000 años de existencia y que ha permanecido porque Dios la ha protegido y que va a permanecer hasta la eternidad. Pero miren lo que dice la palabra de Dios sobre la gran ramera. Me dijo, las aguas que has visto, Apocalipsis 17 del 15 en adelante, Apocalipsis 17 del 15 en adelante, me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los temas que grabo en YouTube, para YouTube, en internet, me comentan muchos, dicen, nos tienen envidia porque son poquitos, nosotros somos muchos, dicen. Quisieran destruirnos, pero no van a poder destruir a la iglesia de Cristo. Nosotros no buscamos destruir ninguna iglesia. Nosotros lo que buscamos es que los hombres y las mujeres que están perdidos se conviertan y vengan a los pies de Cristo y alcancen la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Nosotros no buscamos destruir a nada, a nadie, a ninguno. Pero veamos lo que Dios tiene para esa mujer sincretista, para esa mujer que Mateo dice, que Cristo dice en Mateo, que metió en 3 medidas de harina levadura y contaminó la masa. Dice, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, los 10 cuernos son las 10 naciones que se van a levantar, que se van a levantar y van a formar las naciones que van a promover y que están promoviendo ya el nuevo orden mundial y que van a traer al anticristo. Esos son los 10 cuernos, las 10 naciones que viste en la bestia. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mismos con quien ella ha fornicado, espiritualmente, como dice aquí la Biblia, los mismos la van a destruir. Cuando leo estos versículos, recuerdo al hermano Stanislao Nicolás Aquino, que escribió un comentario sobre el Apocalipsis, y él dice que fue a Roma, al Vaticano, y ahí hay una silla de oro y de marfil donde solamente el Papa se sienta a dar misa, dice.
Y fui a la otra basílica de los católicos que está ahí cerca, que se llama Santa María la Grande. Dice que ahí hay una silla de puro oro, donde solamente el Papa se sienta para hacer misa. Y él pregunta, ¿quién de los gobernantes del mundo es tan rico y tan poderoso que se siente en una silla de puro oro? Dice. Pues aquí la Biblia dice, los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y termina diciendo este capítulo 17 de Apocalipsis, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió este libro del Apocalipsis, no existía el Vaticano, solamente existía Roma, que era la ciudad capital del mundo de aquel tiempo. Pero Roma ahora no tiene la influencia que aquí se menciona. Y dice la gran ciudad que reina. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Empieza este capítulo hablando de la mujer sentada sobre una bestia que tiene 10 cuernos. Como que ella controla a estas 10 naciones, o como las 10 naciones que son las que controlan a esta mujer, que es la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad ahora? Podríamos decir que la gran ciudad es la que está en Roma, el Vaticano, una ciudad que apenas si tiene unos 40,000 habitantes, pero es una gran ciudad por el gran poder político y económico que tiene. La gran ciudad, el Vaticano, es una ciudad que tiene poder desde el Norteamérica, desde el norte hasta el extremo sur de América Latina. Se habla de que es una ramera. ¿Por qué? Hay que mencionar acá, amados hermanos, lo que hay en el Vaticano, allá en el patio donde se reúne la gente para escuchar el sermón o el saludo del Papa a los presentes. En el centro hay una figura de mármol, no sé cuántas toneladas de peso, que fue traída desde Egipto, desde el tiempo de Calígula. Lo trajeron de Egipto para Roma y lo pusieron. Se dice que hubo una amenaza de muerte para aquel que hiciera ruido, porque si se caía y se quebraba, se echaba a perder todo el trabajo que se había hecho, ¿no? Traerlo desde Egipto, un objeto tan pesado. Ese objeto ahí, en el centro del terreno, es donde la gente se reúne. No es más que un objeto que es reverenciado y adorado en Egipto. Y la gente no sabe lo que tiene ahí. Es una reproducción de un ramerismo espiritual. No quiero mencionar más ni decir más, pero es triste y es terrible que una inmensa cantidad de hombres y mujeres hayan edificado su fe, hayan fundado su fe sobre la arena y no sobre la roca, que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.